Lo que hemos de entender acerca del telencéfalo o los dos hemisferios del cerebro, primero es que son bilateralmente simétricos y generalmente controlan diferentes funciones de pensamiento. La neurociencia es mucho más compleja, pero generalmente esto es verdad. En general, el hemisferio izquierdo es el que gobierna la lógica, el pensamiento analítico y el pensamiento científico y matemático. También el pensamiento de forma lineal, tareas en el mundo físico y los detalles, el poder descomponer conceptos o cosas en partes más pequeñas para analizarlas, un procesador de serie. Mientras que el hemisferio derecho gobierna la creatividad, todas las dinámicas emocionales del ser humano, el pensamiento holístico, la facilidad para ver el cuadro grande, el reconocimiento de patrones, la compasión, el nutrir y el cuidar. Si el hemisferio izquierdo, que es la parte masculina, se hace crónicamente dominante, el hemisferio derecho no opera correctamente y el sistema límbico sufrirá consecuentemente y comenzará a apagarse, resultando en mucha actividad en el hemisferio izquierdo, muchos procesos, pero si es lo único que está en operación y no usamos el derecho igualmente, las funciones ejecutivas van a ser derivadas hacia el complejo reptiliano, viviendo así desde el complejo reptiliano, en un modo de respuesta ante estímulos, en lugar de vivir en equilibrio holístico. Por cierto, estos símbolos son arquetipos antiguos. El triángulo rojo de la izquierda es conocido como la cuchilla. Es un símbolo masculino, el triángulo que apunta hacia arriba. El triángulo que está a la derecha, el triángulo invertido, es conocido como el cáliz y es el símbolo femenino. Ambos símbolos son arquetipos del mundo antiguo. La idea es mantener el equilibrio entre ambos hemisferios, así logrando el pensamiento holístico, que es la síntesis entre ambos hemisferios, la unificación en estado de equilibrio, que es cuando la verdadera consciencia y el reconocimiento de patrones es desarrollado. También es cuando verdaderas consideraciones morales y éticas son creadas en la personalidad del ser, cuando unificamos los hemisferios. La personalidad del ser es gobernada por el neocórtex en estado de equilibrio. Cuando el hemisferio izquierdo es crónicamente dominante, se manifiesta la personalidad del controlador, el autoritario, la mentalidad del dominador. Por otro lado, si el hemisferio derecho es crónicamente dominante, se manifiesta la mentalidad del esclavo, aceptar todo y nunca plantar cara, un seguidor total de la nueva era. Cuando el hemisferio derecho es el hemisferio crónicamente dominante, el resultado es que el complejo reptiliano se viene abajo, no va a funcionar correctamente. El complejo reptiliano es necesario, que es el que planta cara, el que se enfrenta cuando hay que actuar, cuando uno está bajo ataque. Entonces, cuando esta parte del cerebro no funciona correctamente, las funciones ejecutivas las toma el sistema límbico, resultando en un ser que es gobernado por sus emociones. Se quedan congelados, se bloquean, puesto que el sistema límbico gobierna todas las emociones, las positivas y las negativas, la compasión y el miedo. El neocórtex del cerebro está compuesto por dos hemisferios. El hemisferio izquierdo generalmente facilita el pensamiento lógico y científico, mientras que el hemisferio derecho en mayor parte facilita la creatividad y la compasión. Cuando ambos hemisferios están en equilibrio, el neocórtex actúa en su debido papel como el centro comandante ejecutivo del cerebro y nace la verdadera inteligencia, que está compuesta del intelecto más la creatividad. La verdadera inteligencia es un término que hemos de entender, puesto que la gente piensa que el intelecto es inteligencia. El intelecto no es inteligencia.
La inteligencia abarca más que el intelecto. El intelecto es el entendimiento obtenido bajo el hemisferio izquierdo. La verdadera inteligencia es obtenida cuando ambos hemisferios trabajan en conjunto, así obteniendo la inteligencia holística. Lo encontramos en la palabra inteligencia. Inteli viene de enteli, que es el intelecto, y gencia es de generar o crear, y la parte creativa del cerebro es el hemisferio derecho. Por desgracia, la mayoría de la gente se encuentra en un estado de desequilibrio u otro. Existen muy pocos en estado de equilibrio. Veamos cómo se manifiesta esto. Cuando el hemisferio izquierdo del ser humano se convierte en el hemisferio crónicamente dominante, el complejo reptiliano tomará el papel de la función ejecutoria del cerebro, y la persona será gobernada por el egoísmo y los bajos deseos, la identificación con el mundo físico, así desarrollando una personalidad basada en el dominio y el control. De lo contrario, cuando el hemisferio derecho del ser humano se convierte en el hemisferio crónicamente dominante, el sistema límbico tomará el papel de la función ejecutoria del cerebro, y la persona será gobernada por sus emociones, desarrollando así una personalidad basada en sumisión e ingenuidad, la mentalidad del esclavo. El cisma. Cisma significa división, discordia o desavenencia. Esto es crítico de entender. Primero, vamos a ver el cisma mental, es decir, la división o la discordia mental de un individuo, y luego veremos el cisma del cosmovisión, es decir, la división o la discordia en cuanto a la visión del mundo que tiene un individuo, cómo se ven a sí mismos en el mundo en relación con los demás. Primero, veamos el cisma mental. Esto refleja básicamente qué sucederá, qué tipos de pensamiento se manifestarán cuando cierto tipo de desequilibrio cerebral está presente. Cuando una mente es demasiado intelectual debido a que toda la actividad cerebral sucede en el hemisferio masculino del cerebro, es decir, están crónicamente utilizando el cerebro izquierdo, puesto que no usan el hemisferio derecho femenino o la intuición. Este cisma resulta en una mente inestable, donde se manifiestan los siguientes síntomas. El rígido escepticismo, un síntoma que no es propicio para aprender. Esto lo observamos en los cientificistas, que son puramente intelectuales, puesto que les falta la parte creativa de la personalidad. Otra manifestación es la ideología del ateísmo, que es también producto de la mente desequilibrada, cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, anulando todos los aspectos de la realidad espiritual. No reconoce al espíritu, piensa que el universo es un gran accidente cósmico. La ideología del solipsismo. Esta enfermedad se manifiesta tanto en este desequilibrio como el desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el derecho. Esta mente piensa que nada se puede llegar a saber. Para el solipsista no existe la verdad. Todos los estados de desequilibrio inevitablemente conducen a los siguientes estados. El relativismo moral, que es el pensar que no hay tal cosa como el bien o el mal objetivamente, sino que somos nosotros los que inventamos lo que está bien o lo que está mal, creyendo que no son inherentes en la naturaleza, sino que nosotros lo decidimos para nosotros mismos. La ideología del darwinismo social, que es la idea en la que cierta clase de sociedad, cierto grupo, decide cómo el resto han de vivir, porque estos son los inteligentes, entre comillas, y esto les otorga derechos mágicos para dirigir a los demás, puesto que son los más aptos, según ellos, claro.
El darwinismo social postula la supervivencia de los demás, de los más socialmente despiadados. Muchos piensan que este es el orden natural. Esta enfermedad nace en una mente psicópata, cuyo resultado solo puede ser el caos. Nace en una mente enferma que ha rechazado la verdad de que todo hombre ha nacido igual, y toda mujer, claro. No tiene nada que ver con la naturaleza ni con el orden, es precisamente lo opuesto. Todas estas ideologías son patentes del oscuro ocultismo, es decir, son ideologías que han sido creadas por los oscuros ocultistas para así conseguir mantener el desequilibrio. El relativismo moral es uno de los principios del satanismo. La ideología de la eugenasia son aquellos con tal desequilibrio cerebral cuyo hemisferio dominante crónico es el izquierdo, que piensan que son Dios. Por tanto, se creen con el derecho de decidir quién muere y quién vive. Se creen los controladores de quienes pueden reproducir y quienes no, es decir, quién vive y quién muere. Todas estas ideologías enfermas, desequilibradas, son formas de autoritarismo. La idea en la que el hombre es el autor, el creador, es decir, Dios. El hombre crea la ley, decide qué es el bien y qué es el mal, quién vive o quién muere. Esto es resultado de un extremo desequilibrio del hemisferio izquierdo. Ahora veremos los síntomas de un desequilibrio cuyo dominante es el hemisferio derecho. Observamos que es un desequilibrio similar al anterior, pero en una forma opuesta. El cerebro sigue completamente en desequilibrio, con lo que la persona no puede estar en estado superior de consciencia, por consiguiente, no es consciente de lo que sucede tanto dentro de sí mismo como a su alrededor. Pero los síntomas son generalmente opuestos con respecto al desequilibrio del hemisferio izquierdo. Entonces, la mente en estado de desequilibrio del hemisferio derecho como dominante conducirá a una mente ingenua. Se cree todo lo que se le dice. Acepta cosas de origen oficial, puesto que acepta la ilusión de la autoridad, sin investigar su validez o legitimidad por ella misma. Creencia ciega. Se cree en la próxima religión que se les presente. Solo se le ha de decir aquello que quieren oír y ya está, se lo creen. Básicamente, aquí se encuentran los seguidores de la nueva era, o cualquier seguidor de cualquier religión. Aquellos que confían en la ilusión del gobierno están bajo esta categoría, porque en líneas generales, en cuanto al dominio crónico del cerebro, si es el izquierdo, crea dominantes y el derecho crea esclavos. La religión extremista, el solipsismo, los sentimientos de indignidad, el odio hacia uno mismo, el aceptar órdenes de otros o ser un seguidor de órdenes, todos estos son síntomas de una mente desequilibrada que genera un esclavo voluntario, mientras que el opuesto desequilibrio genera un dominante psicópata. Todas estas ideologías actúan como control mental. Los creadores de estas ideologías de control de la mente mantienen ambos tipos de desequilibrios cerebrales. Les es indiferente en cuál de los dos estados de desequilibrio se encuentren las mentes de la gente, mientras estén en uno de estos estados. Mientras consigan mantener a algunos en estado de desequilibrio y otros en el otro estado de desequilibrio. Así consiguen que la dinámica juegue en contra de sí misma. Y como resultado de una población cuyas mentes están en desequilibrio, se manifestará un mundo en estado de prisión o control, es decir, bajo esclavitud, que es el que tenemos. Veamos ahora el cisma de la cosmovisión, que va de la mano del cisma mental. La cosmovisión es simplemente
cómo vemos el mundo, cómo nos vemos dentro del mundo y cómo vemos a los demás. Cuando existe un desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, la visión del mundo que emerge de este es uno de aleatoriedad. Esto es una marca del cientificismo. Esta ideología piensa que el mundo es un gran accidente cósmico, sin propósito y sin creador. Todo se manifiesta porque sí, de una singularidad, sin razón aparente, sin inteligencia subyacente en la naturaleza. La naturaleza está muerta, es una máquina mecanizada, que está aquí sin razón aparente. Por supuesto, no hay tal cosa como el espíritu, no hay tal cosa como una dimensión espiritual, no hay tal cosa como la ley natural, porque claro, para que alguien acepte la ley natural, ha de preguntarse de dónde procede esta. Yo he hecho encuestas y he preguntado a la gente, ¿crees que la ley natural existe? ¿Que hay una verdad objetiva? ¿Y la moralidad? Y 2/3 de la gente no lo acepta, no se lo creen. No creen en la realidad, en la verdad, ni en la moralidad objetiva. Se creen que todo es relativo y nosotros lo decidimos. Luego preguntas a la misma gente que si creen en el karma y casi el 90% creen que existe. Esto se conoce como disonancia cognitiva, donde la persona mantiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, es decir, dos pensamientos contradictorios. Primero, dicen que no creen que existe el bien y el mal objetivo, que son construcciones de la mente humana, y al mismo tiempo creen en el karma. Entonces, pregunto que qué puso el karma en funcionamiento. Si crees que existe la fuerza, si crees que existe el karma, ¿qué fuerza lo creó? ¿Qué lo puso en lugar? Y no tiene respuesta para ello, porque claro, para responder involucraría a un creador. Para el desequilibrio cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, no existe la ley natural, ni el mundo o dominio espiritual. De hecho, ninguna existencia tiene propósito alguno más que el de seguir existiendo. La supervivencia es la más alta aspiración de un individuo bajo este tipo de desequilibrio. Porque la mente, bajo este estado, piensa que el bien es todo aquello que quiera que sea y el mal es todo aquello que le afecta negativamente. No importa lo que sea moral en realidad, sino que todo es subjetivo para un individuo con este desequilibrio. Para esta mente nada tiene propósito. Al fin y al cabo, la vida es un accidente cósmico. Sin creador, ¿quién va a crear el propósito? Entonces, no tiene ningún otro propósito más que el de continuar sobreviviendo. Entonces podemos observar que bajo este estado de desequilibrio cerebral, cuyo hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, el centro ejecutivo de órdenes es desviado al complejo reptiliano, que es la parte más baja de la consciencia en el cerebro humano. Básicamente es la consciencia animal. En el satanismo, la ley suprema es la supervivencia. Y en la ideología del darwinismo también. Esto es el mayor propósito de estas ideologías. En el satanismo lo llaman la preservación del individuo, y esto significa la preservación de los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias que están sirviendo al individuo, al ego del individuo. Todas estas características de la cosmovisión aleatoria son patentes del cientificismo, ateísmo, totalitarismo y el oscuro ocultismo, es decir, el satanismo o el luciferismo oscuro, que es lo mismo. Por otro lado, el cisma de cosmovisión que se manifiesta en una mente desequilibrada cuyo hemisferio dominante crónico es el hemisferio derecho, es la cosmovisión del determinismo. El determinismo es un cisma de cosmovisión que nace de la mente desequilibrada cuyo hemisferio dominante crónico es el derecho. Esta cosmovisión manifiesta impotencia,
religiosidad y el rechazo de la libre voluntad. Este tipo de cosmovisión es el de los cumplidores de órdenes a ciegas. Solo hago mi trabajo, yo solo cumplo órdenes. Son esclavos voluntarios, que aceptan su condición como su posición en la vida. La ideología emergente de este cisma de cosmovisión determinista es la ideología en la que Dios controla todo lo que pasa en la creación. Nada sucede aleatoriamente, con lo cual no hay libre voluntad. Todo evento está preordenado. Muchos seguidores de religiones caen en esta ideología. Yo siempre digo que mi presentación va a hacer enfadar a todos. Nadie se libra. Y esto es lo que debería de hacer, porque de nuevo, la mayoría de las mentes están bajo una forma de desequilibrio u otra. La gente que cree en el gobierno y en el cientificismo se va a enfadar cuando hablo de esta forma de desequilibrio, cuyo dominante es el izquierdo. Y los religionistas y seguidores de la nueva era se van a enfadar cuando oigan la parte del desequilibrio dominante derecho. Bien, que todos se enfaden, ofendan. La verdad te hará enfadar y luego te liberará, si la aceptas, claro. Continuando con el cisma de cosmovisión de la mente dominantemente crónica derecha, puesto que todo está ordenado por Dios, los seres humanos somos totalmente impotentes, puesto que no podemos influenciar nada, según esta ideología, claro. Por consiguiente, ¿para qué tomar acción? No se puede cambiar nada. Esta es una gran patente de la religión de la nueva era. Tú acepta todo. Es igual que el mal esté presente a tu alrededor. No intervengas. Deja que continúe. Tú acepta todo. Solo observa. No intentes cambiar nada. Pues verás que esta actitud te va a arrastrar a tu esclavitud, porque es la mejor manera de amarrar más las cadenas. Esta ideología nace en la mente enferma de un esclavo. Sin eufemismos, vamos a llamar las cosas por su nombre. Resumiendo, el desequilibrio cerebral debido al uso crónico dominante en el hemisferio izquierdo se manifiesta el pensamiento del dueño de esclavos, el controlador, el dominante, mientras que el desequilibrio cerebral, cuando existe un uso crónico dominante en el hemisferio derecho, surge la mente del esclavo. Si deseamos un mundo que continúe propagando esclavitud, hemos de mantenernos en uno de estos estados de desequilibrio. De lo contrario, si queremos vivir en un planeta en libertad, armonizado con las leyes naturales y vivir para el bien común, hemos de unificar los hemisferios para obtener el balance. Aquí es donde reside la verdad, en el balance, en el equilibrio. La verdad es que el universo contiene ambos componentes. Existe un componente determinista y también existe un componente aleatorio. El componente determinista es la ley natural y el componente aleatorio es la libre voluntad. Esta es la verdad. Ambos componentes existen en cooperación y en conjunción el uno con el otro. El componente determinista es aquel que yo llamo la ley natural. Este ya está determinado, está creado, está funcionando, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Funciona sin fallar, 100% de las veces. Esto es determinado, es el componente determinado de la realidad. Pero también existe un componente aleatorio que funciona en conjunto con la ley natural, llamado la libre voluntad. Es nuestra habilidad para elegir nuestro comportamiento, para elegir hacer ciertas cosas y elegir no hacer ciertas cosas. Todo individuo lo tiene, independientemente de la posición, de la circunstancia o de su origen. Todo ser humano, todo ser individual que sea capaz de pensar, es superdotado con la libre voluntad, con el poder de la libre elección. Este es un regalo de la creación en sí. Podemos elegir lo que hacer y lo que no hacer.
Nadie puede hacer que alguien haga algo como un robot, aunque haya gente que lo intenta. Entonces, la verdad se encuentra en el centro de estas dos cosmovisiones. Hay un componente determinista llamado ley natural y un componente aleatorio llamado la libre voluntad, nuestra habilidad para elegir nuestro comportamiento libremente.